Imagínense estar encadenados, esposados, de pies a cabeza, con cadenas tan pesadas que les impide mover sus brazos, desplazarse e incluso respirar. Así es como yo me siento, como ciudadana, como mexicana, esposada y encadenada. Y esto me genera enojo, me genera frustración, me genera en ocasiones indignación y profundo malestar. Y el nombre de esas cadenas se llama corrupción. La corrupción me indigna y es precisamente por eso que el pasado 20 de febrero decidí esposarme, simbólicamente, junto con una amiga afuera del Museo Soumaya. Y muchos se preguntarán, pero ¿cuál era la intención? Y el objetivo era muy claro: hacer un llamado a la ciudadanía a romper las cadenas de la corrupción. ¿Pero cómo? Con un propósito muy claro: sumarnos al esfuerzo de la llamada Ley 3 de 3, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado. Una iniciativa ciudadana construida por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de especialistas y de académicos, que busca combatir la corrupción en nuestro país y que, entre muchas otras cosas, busca obligar a nuestros servidores públicos a hacer 3 declaraciones: la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal. Pero para que esta iniciativa pudiera ser discutida por nuestros legisladores, se requerían al menos 120,000 firmas. 120,000 firmas que eventualmente serían avaladas por el Instituto Nacional Electoral para poder ser discutidas inicialmente en el Senado de la República. Pero juntar 120,000 firmas implica todo un esfuerzo. Y fue ahí donde vino mi idea. Y realmente fue un martes por la mañana que se me ocurrió decir: me quiero encadenar, me quiero esposar, quiero hacer algo que llame la atención para combatir la corrupción en nuestro país. Sí quiero apoyar este esfuerzo, pero no lo quiero hacer nada más de la forma tradicional, yendo con mis familiares o amigos, pidiéndoles: oye, ¿me apoyas con la iniciativa ciudadana? No, quería hacer algo diferente. Y compartí esta idea con mi amiga Cristina, compañera de trabajo. Y le dije: se me ocurrió esta idea. Y la verdad es que en automático me quiso acompañar en mi locura. Y se lo agradezco enormemente, como le agradezco a muchas otras personas, entre ellas a mi familia y a otros amigos que se sumaron a esta locura cívica. Y fue así como de un martes a viernes decidimos emprender este nuevo ejercicio. Quizás no era el tiempo suficiente, pero nos aventamos, decidimos hacerlo. Comprar las cadenas, conseguir las esposas inflables y darnos cita ahí, afuera del Museo Soumaya, a las 11 de la mañana. Debo de reconocer que pues había una cierta angustia, preocupación, inquietud de cómo iba a salir ese ejercicio. Nunca antes lo había hecho. No había quizás tenido el tiempo suficiente para comunicarlo. ¿Qué tal si nadie iba? ¿Qué tal si nada más ahí estábamos nosotras esposadas? Pero la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, esa angustia se convirtió en un tremendo gozo, en una experiencia tremendamente enriquecedora. Lo primero es, logramos llamar la atención. La gente nos decía: ¿pero por qué están con esas esposas? O sea, ¿a qué se dedican? Y justamente decíamos, esas esposas representan la corrupción, impiden nuestro crecimiento como sociedad, nuestro desarrollo como país, nos anclan. Y nos tocaba explicarle a la ciudadanía, y encontré 3 tipos de ciudadanos. Unos que evidentemente decían: hombre, señoritas, pero de veras, qué ingenuidad. Pues la corrupción no se va a resolver en este país si lo tenemos impregnado en nuestro código genético, es parte de nuestra cultura, eso jamás se va a acabar, olvídelo, no, yo no le firmo nada. ¿Ok?
había otro grupo de ciudadanos, aquellos que la verdad es que se abalanzaban y decían, sí, con mucho gusto, ¿dónde firmo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer como ciudadano para cambiar la realidad de mi país? Pase usted. Y había otro grupo interesante, que era el escéptico. Ese que se mantenía dudoso y decía, híjole, pero pues es que la verdad yo no creo mucho que pues, a través de mi firma pueda hacer algo para cambiar la realidad. Y ahí justamente era donde llegaba pues nuestra mayor creatividad, pero sobre todo nuestra pasión, nuestra energía, nuestro humor, nuestro entusiasmo, nuestra convicción de cambiar las cosas. Y entonces lo veíamos y le decíamos, yo creo que en el fondo, tú sí quieres firmar. Si me das un minuto de tu tiempo, te voy a explicar en qué consiste esta ley 3 de 3, que no solamente son estas 3 declaraciones, implica muchas otras cosas. Y entonces ahí hacíamos una especie de didáctica ciudadana. Le explicábamos a los ciudadanos a través de unas caricaturas que generaron las propias organizaciones de la sociedad civil para explicar, por ejemplo, los 10 tipos de actos de corrupción, pero de una forma sencilla, no el código y en la fracción número 5, y entonces la gente dice, pues yo no entiendo nada, háblame en español. Y en español era justamente caricaturizar el asunto, pero no lo caricaturizamos nosotros, era un esfuerzo que ya estaba hecho. Pero créanme que en esa oportunidad de explicarle a los ciudadanos en qué consistía y conquistar su firma, era una enorme satisfacción. Íbamos y los perseguíamos, íbamos con nuestras cadenas y ahí nos veían y no, les impedíamos el paso y decían, bueno, pues entonces sí ya me atraparon aquí. Pero era esta cosa de no solo persuadir al ciudadano, era seducirlo, era jugar un poco con el ciudadano. Y caían. Y esto, pues, iba configurando lo que yo he denominado la neopolítica, una nueva forma de hacer política y ciudadanía. Y al cabo de 3 horas de estar ahí, recopilamos aproximadamente 140 firmas. Y créanme que eso no es poca cosa si consideramos 3 elementos. Uno, pues que hay varias personas que dicen que eso nunca va a cambiar. Incredulidad absoluta. No estaban cargando su credencial de elector y ese era un requerimiento para validar la firma ciudadana. Y el tercero es que hay algunas personas que no quieren compartir sus datos personales y están en su derecho. Por lo tanto, 140 firmas realmente fueron una gran conquista. Y este encadenamiento justamente lo quisimos traducir en un ejercicio de liberación. Les pedimos a los ciudadanos que simbólicamente también rompiéramos la cadena de la corrupción. Y la experiencia fue tan aleccionadora y tan enriquecedora que replicamos ese ejercicio 3 semanas después en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde había una mucho mayor afluencia de personas, en donde la ciudadanía ya estaba más familiarizada con este tema, y era increíble darnos cuenta que había personas que no solamente llevaban su firma o tenían la intención de firmar, sino que llevaban 10, 15 firmas. Sabía por las redes sociales que ustedes iban a estar aquí y quise aportar no solamente una firma, sino 10. Y esa es una enorme satisfacción. Ese esfuerzo creativo también lo combinamos con una parte tradicional, sí pedirle a nuestros familiares y amigos que consiguieran firmas. Y con eso recolectamos 1000 firmas que entregamos a las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí estaba, un granito de arena para cambiar y transformar nuestra realidad. ¿Pero qué es esto de la neopolítica? Porque hay algunos amigos que ya me han preguntado y me dicen, oye, pues es que no encuentro mucho ese concepto. Y le dije, pues no, seguramente no lo vas a encontrar porque pues fue también un invento de un día de decir cómo bautizo esta nueva forma de participación ciudadana, de injerencia, de transformación de la vida política. Y la neopolítica para mí consiste en 3 cosas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con el rompimiento del poder monopolio que tienen los políticos y los partidos políticos para crear política, para hacer política. Ya no es un terreno exclusivo de los políticos. Hoy es un binomio virtuoso entre la ciudadanía y el gobierno, construyendo juntos
precisamente para enfrentar nuestros problemas, para enfrentar los problemas comunes. Ya no es el yo como líder político y que lo resuelvo todo. Eso ya no es así. Hoy cambiamos el yo por el nosotros. Nos salimos de esa individualidad para pensar en un esquema colectivo, en un trabajo en equipo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento muy importante tiene que ver con la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Y me explico. Justamente lo que quisimos hacer con este encadenamiento y esposarnos era generar un sello distintivo. No solamente ir a recolectar las firmas de los ciudadanos, era marcar la diferencia, generar una reputación. Y en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, si queremos ser recordados, mejor hagámoslo diferente. Pero también se requiere emprendimiento. Y generalmente el emprendimiento lo asociamos con una visión empresarial. Pero el emprendimiento es mucho más que eso. Para mí el emprendimiento es una mentalidad, es una actitud de querer salir de una zona de confort, de hacerlo diferente y de atreverse, sin importar cuál sea el resultado. Eso es el emprendimiento. Y esto es para mí lo que configura la fórmula de la neopolítica. Hoy hay más de 634,000 firmas de ciudadanos que dijeron un ya basta a la corrupción. Y yo decidí emprender este esfuerzo, porque me rehúso a pensar que es una realidad inamovible en un país. El fenómeno de la corrupción es tremendamente complejo como para pensar que con un conjunto de leyes se va a poder resolver. Hoy está instalada la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción y sí hay que decirlo con todas sus letras. Quien ha paralizado esa discusión es el partido en el poder. Pero hay otro bloque de políticos interesados en asumir la Ley 3 de 3 como suya y fortalecerla. Y ahí es donde tenemos que ver la oportunidad. La corrupción no es un asunto de risa, pero me parece que sí podemos empezarla a combatir con una sonrisa. Gracias.